Haribol, buenas noches. Soy Ananta Shesha. Bienvenidos a esta sesión de lectura del libro La India Misteriosa de Walter Eitlitz o de Vaman Adas. Y vamos a comenzar. Antes de comenzar la lectura, vamos a hacer una oración. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Om Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Ok, vamos a empezar a compartir la, la vista del libro y comenzamos. Ah, nos quedamos en la página 20. No me acuerdo si leí esta parte, así que la vamos a leer. Bueno, vamos a empezar desde aquí. En el vestíbulo de la casa donde vivía Sri, me detuve un poco con el fin de acostumbrar a mis ojos a la oscuridad del lugar, al dejar la deslumbrante luz del exterior. Reposé un poco en la habitación de Rana. Quise lavarme las manos y los pies una vez más, aunque sea muy poco tiempo que me había bañado. Luego me dirigí descalzo a la habitación de Sri. Sri no me saludó con su modo habitual, con un ligero y amistoso gesto de la mano. El anciano estaba sentado inmóvil sobre el suelo, envuelto en una manta blanca. Con un gesto silencioso, Rana me dio a entender que debía sentarme en el suelo frente a Sri, y así lo hice. Rana también llevaba una manta blanca. Reverentemente se echó al suelo frente a Sri y tocó con su frente los pies del anciano. Encendió con una pequeña rama de encendió una pequeña rama de incienso y la colocó a su lado en un candelero. Con ceniza blancuzca de un tazón de cristal, pintó su signo en lo alto de la cabeza, en la frente, garganta y pecho. Ahora también él estaba sentado inmóvil, con las piernas cruzadas y la espalda erguida. Sentí los ojos de Sri fijos en mí. Míreme a los ojos. Soy su amigo, me dijo. Le miré como el padre del mundo. El anciano estaba sentado ante mí, más poderoso que nunca. Su arrugado rostro, rodeado de largo pelo y plateada barba, se alzaba sobre las blancas vestiduras que envolvían su figura, montañas y precipicios. Mundos enteros podían verse en aquel claro semblante, aquel claro, perdón, en aquel claro semblante. Estaba sentado ahí como el mismo cosmos, grisáceo por los años y sin embargo resplandeciente, envuelto en una tenue luz dorada que se había tornado parte de su ser. No medité mucho el primer día, estaba deprimido. No estaba acostumbrado a sentarme sobre las piernas cruzadas. Esta postura pronto se me hizo cansada e insoportable. Los miembros se ponían rígidos y fríos, me dolían. Algo avergonzado de mí mismo me levanté y empecé a frotarme los entumecidos pies cuando Sri se levantó. Sri procuró consolarme. Sí, para los europeos era difícil al principio. Debía comprar una estera de paja y una piel de gamo, como indicaban las instrucciones, con el fin de sentarme más confortablemente. Tenía que aprender lentamente las 4 disciplinas de la meditación. La primera era sentarse, la segunda respirar, la tercera hablar, recitar el mantra y la cuarta cantarlo. Me explicó que yo lo conseguiría porque tenía la fuerza espiritual de mis lejanos ascendientes y esta no tenía más que desarrollarse. Quedé cerca, Me quedé cerca de una hora más en la penumbra del cuarto, donde penetraban los gritos de los mercaderes y los peones indios y los palafreneros provenientes de la feria más agitada a aquella hora del mediodía. De vez en cuando, alguna cara curiosa espiaba por el cristal de la ventana. Rana sentado
Rana estaba sentada en el suelo leyendo en voz alta en un libro cuyas hojas estaban sueltas. Yo oía aquellos sonidos extraños de los lenguajes indoarianos del país. Mi oído se acostumbraría a ellos con el tiempo. Rana leía a Rama, el dios todopoderoso, que había descendido a la tierra y luchado con con el poderoso Ravana, demonio de 10 cabezas, y el que hundiera los 3 mundos en la esclavitud. Siempre que la justicia no esté bien determinada y un exceso de injusticia reine, yo desciendo y hago acto de presencia entre los hombres. Con el fin de restaurar la justicia, yo nazco en la tierra, yo nazco en la tierra cada generación. Así Dios hizo su promesa en el Bhagavad Gita. Más de 100 veces me senté frente a Sri en meditación. En aquellos momentos uno olvidaba por completo en qué sitio de la tierra se hallaba, y yo estaba siempre embargado de la más profunda emoción y reverencia cuando abría los ojos y veía y esta expresión del anciano sentado delante de mí, en profundo silencio, aunque completamente abandonado al sol espiritual. Luego se levantaba y pintaba el signo con pasta fresca de sándalo en mi frente, garganta y pecho, con el fin de que mis ojos espirituales se abrieran. La próxima vez fui a meditar con una estera de paja, una piel de gamo y un paño debajo del brazo. Ahora no tuve calambres al sentarme y mis miembros estuvieron cómodos. De cuando en cuando entraba y salía gente de la habitación. El criado trajo a Sri la comida de a mediodía en una bandeja de plata con varias tazas también de plata. Y esta fue la única comida del anciano durante todo el día. Me maravillaba de que todas estas actividades no me molestaran en lo más mínimo. Una profunda gratitud hacia Sri nacía en mí. Yo solo tenía una vaga idea de lo que significaba concentrarse y meditar, pero sabía que lo conseguiría. Pronto empecé a comprender cómo se desarrollaría en mí la meditación. Una vez tras otra me concentraba durante las meditaciones. A menudo tenía visiones majestuosas, pero tenía una secreta sospecha de que esta frase no era más que una tentación peligrosa, porque apoderarse de mí podría hacerme orgulloso y presumido. Este orgullo de lo que uno había visto debía desaparecer. Y todo ripio interior, toda inquietud, toda suciedad espiritual. Tiene uno que dirigir sus esfuerzos hacia la tranquilidad, como hacia las playas de un mar desconocido, y ahí en una playa se debe esperar, escuchando devotamente hasta que el mundo divino, si le apetece, nos recibe en su vida. Cuando me levanté del suelo, después de un inadecuado intento de meditación, como de costumbre me dolieron todos los miembros durante un buen rato. Sin embargo, me sentía maravillosamente confortado y el mundo material brillaba a mi alrededor con más brillantez que antes. No es bastante meditar temporalmente o cierta hora del día. Sri a menudo me decía, las 24 horas del día y de la noche, dormido o despierto, se ha de vivir en esta atmósfera espiritual. Constantemente tiene uno que procurar consagrarse a esto. Pasé en la India varios años llenos de penosas experiencias antes de empezar a comprender el significado de los 4 grados de la meditación. Los 2 primeros grados de la meditación, los cuales Sri me describió en el lago Nainital, separarse, sentarse y respirar, eran solamente preparatorios. Igualmente el baño y la ropa limpia para la meditación son preparaciones secundarias. Sentarse sobre las piernas cruzadas y la espalda perfectamente erguida después de cierto periodo de prácticas se podía hacer confortablemente durante varias horas sin cansarse. El cuerpo ya no intervenía. En las pinturas recientemente descubiertas de la antigua cultura hindú, que se remontan por lo menos a 5000 años, se ve a la gente sentada meditando en la misma postura que aún adoptan los yogis indios. El arte de regular la respiración también ha sido practicado en la India durante miles de años y aún hoy se practica y se enseña. Disculpen, déjenme ver si puedo quitar estas rayas de aquí. Pero no sé cómo se quitan, así que cuando la respiración se calma,
también se calma el espíritu. Existe pues la reciprocidad entre la respiración y el espíritu humano. Pero las sagradas escrituras de la India dicen a menudo, por medio del dominio de la respiración no podemos aproximarnos a Dios. Así, los ejercicios de respiración no son más que un medio para ayudarse. Lo que generalmente se llama yoga en Europa es el llamado Hatha Yoga, que trata con preferencia del cuerpo, en el cual estos medios de ayuda se han tornado el objeto principal. Por ejemplo, se puede adquirir un cuerpo robusto que viva normalmente durante mucho tiempo, preservadas la juventud y la salud. Por este método también se pueden adquirir inimaginables posibilidades y gran fuerza mágica. La contestación que el gran Buda dio a un yogi es bien conocida. Este último se jactaba de haber aprendido, después de 20 años de rigurosos ejercicios, a andar sobre el agua. ¿Y eso qué importa? Dijo Buda. Por una moneda de cobre, el barquero te llevará al otro lado del río. No pierda tiempo practicando el método Hatha Yoga, le dijo mi maestro Sri en una ocasión. Usted ya ha hecho eso en una existencia anterior sobre la Tierra. Fuerzas desconocidas podrán presentársele que serían una tentación y un obstáculo en su camino. La recitación del mantra, por el contrario, conduce a cosas importantes. Si buscamos el significado de la palabra mantra en un diccionario sánscrito, encontramos el siguiente ensayo de traducción. Himno de Veda, oración sagrada, fórmula mágica, secreto encanto, versos de oración a una divinidad, etc. Pero todos estos significados no son más que superficiales. Muchos años después de mi primer encuentro con Sri, pregunté a otro gurú indio, ¿qué es mantra? Mantra es algo que crea el amor y la devoción por Dios. Esta fue la contestación sorprendente que obtuve. Los indios buscadores de la verdad, ya vayan por el sendero de la acción, o por el de la sabiduría, o por el del amor devoto, están firmemente convencidos de que el mantra que ellos profieren y la divinidad que invocan son perfectamente idénticas. De aquí la reverencia por el mantra y la importancia de que sea bien recitado. Y el peligro de que se emplee para fines egoístas. El hindú respeta más la palabra hablada que los pueblos del oeste. No solo cada palabra del mantra, sino prácticamente cada sonido y cada voz en el lenguaje. Se llama akshara en sánscrito, que significa lo indestructible. Akshara, lo indestructible, es también uno de los nombres de Dios. El verdadero mantra no debe ser hablado, sino cantado. Brahma, el creador, se llama en las sagradas escrituras indias el primer cantor. Se dice que del mantra que cantaban nació el mundo que conocemos. El indio iniciado trata de oír y comprender el sonido divino con toda su alma, pues todos los sonidos terrenales no son más que una sombra del mantra. En el oeste, los profesores de esta clase son probablemente del todo extranjeros. Y sin embargo, hay en el oeste vestigios de una enseñanza similar. En otras ocasiones, aún en la India me he maravillado leyendo el prólogo de San Juan el Bautista. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, a través del cual se crearon todas las cosas. Meditación. La primera lección es sobre el alimento. Solo deben ingerirse alimentos fácilmente digeribles. La mitad del estómago debe estar llena de alimento sólido y una cuarta parte de agua, y el resto debe quedar vacío para los movimientos del aire. La segunda lección es sobre el sueño. Debe ser regulado según la edad y la salud de cada individuo. No se debe dormir demasiado ni muy poco. La tercera lección es sobre el tiempo. No debe ser ni muy frío ni muy caluroso. Se debe tener mucho cuidado sobre todo en los cambios de estación. El tiempo tormentoso no es bueno para la meditación. La cuarta lección es sobre el lugar. Debe ser solitario y libre de la presencia de aquellos que puedan perturbar la meditación. Mejor sería que ningún amigo o pariente estuviese presente. La quinta lección es sobre el cuerpo. Debería ser continente y saludable, lejos de todo lo que pueda causar la menor excitación, lejos del tumulto de la multitud.
La sexta lección es sobre el espíritu. Generalmente el espíritu tiene tres estados: el que piensa en algún objeto mundano, afecto u odio, el que vaga de un objeto a otro y el que tiende al letargo, al sueño y a la inactividad. Ninguno de estos tres estados conduce a la meditación. Debe ser un espíritu de renunciación y carentes de la sed de ganancia y de actividad mundanas. Medios de vida. Ciertos medios de vida son preparados por los sannyasis. Aún así, si algunos de estos se interponen en el proceso de meditación, deben ser abandonados. Postura. El yoga se efectúa sentado. En la India se eligen lugares considerados sagrados y libres de inmundicias, tales como la orilla de un río o la cueva de una montaña. El lugar no debe ser ni muy alto ni muy bajo. Lo primero que se hace es extender la estera de Kusa. Sobre esta se echa una piel de animal, de gamo o de tigre. Para cubrir las dos primeras debe ponerse una tela cuadrada. El conjunto se llama asana. Cada uno debe tener su propia asana. A ninguna otra persona se le permite sentarse sobre la asana. No debe moverse de un sitio a otro, ni siquiera de una parte a otra de la habitación. El meditador se sienta ahí y trata de concentrarse. Se tiene que poner mucho cuidado respecto a la postura en la que nos sentamos. Las piernas deben estar cruzadas. Toda la espina dorsal, el tronco, el cuello y la cabeza tienen que conservarse en línea recta. La no observancia de estas reglas acarrea enfermedades del cerebro, del corazón y de los riñones. El meditador tiene que permanecer absolutamente inmóvil. Los ojos medio abiertos y aunque dirigidos hacia la punta de la nariz, no deben mirar a nada en particular. El único medio para conseguir esto es mirar hacia adelante, o no mirar en absoluto. Ahora viene la parte más difícil. Por medio de la práctica incesante de las cosas necesarias y de evitar las cosas innecesarias, los cambios mentales, los saltos del espíritu deben pararse. Algunos consiguen esto por la fuerza, pero para la mayoría resulta imposible. Hay que seguir el curso del espíritu, dejar el espíritu correr, pero vigilarlo, recordando siempre el objetivo que se persigue y orientado el curso del espíritu en ese sentido. El objeto de la meditación puede ser el Dios impersonal, su nombre, sus atributos, sus compañeros, sus actividades o su lugar. Hay algunos que meditan en el Dios impersonal, otros, otros hay que concentran su espíritu en las letras Om, que están consideradas por el Katha Upanishad como el último medio para conseguir el objetivo deseado. A juicio del escritor, todas estas prácticas son de igual eficacia, pero lo mejor y lo más fácil sería cantar el nombre de Dios con amor. La meditación vendrá por sí sola. Para los que aman la meditación, el consejo del autor es el siguiente: canta el nombre de Dios con amor. Ella proporcionará el resultado deseado. Inmediatamente. Esta es también la opinión de las modernas escuelas meditativas de la India, los devotos de Sri Krishna Chaitanya. Capítulo 4. Vamana. 2 días antes de que yo abandonase Nainital en una excursión a Almora, logré cantar un mantra a satisfacción de Sri. Ya no es usted, Walter, exclamó, sino Vamanadas. De ahora en adelante su nombre será Vamanadas, el sirviente de Vamana. ¿Quién es Vamana?, pregunté. ¿Cuándo vivió? Hace muchos miles de años, dijo Sri, y me miró bondadosamente, perdón. Vamana era pequeño en su forma exterior, pero conquistó los tres mundos. Durante los años siguientes que permanecí en la India, me familiaricé con la historia de Vamana, el cuento de sus tres poderosos pasos y otros numerosos cuentos acerca de los hechos de Dios. No era solo Sri Maharaj quien me los contaba, sino también Rana, su alumno más adelantado, y Yoshi, el dependiente indio, y los sencillos peones indios que nunca habían aprendido a leer ni a escribir, porque estas historias aún viven en el corazón de los hindúes. Sin embargo, cada narrador alteraba un tanto la historia. Así como los diferentes estratos de las profundidades del océano, las historias podían a veces cambiarse completamente, asumiendo de repente un nuevo esplendor y vida. Otra vez se alteraban, logrando más fondo y tornándose más transparentes. Cuando más tarde las leí una y mil veces en el texto original,
Era como si se crecieran y descendieran más cerca de su fuente. Pero esta fuente era insondable, porque la fuente era Dios, al que mis amigos llamaban Krishna, de cuya plenitud los divinos salvadores, los avataras, descendieron a la tierra. Vamana era uno de los grandes salvadores, uno de los avataras de Dios. Vamana Das, el sirviente de Vamana, era como me llamaban ahora, Sri y Rana, y todos los hindúes con que me encontraba. Viajé en autobús desde Nainital a Almora, adentrándome en el Himalaya. Me senté al lado del chofer en el enorme y casi deshecho Chevrolet. La palabra sagrada Om estaba pintada en la plancha de metal encima del volante. El regreso de aquellas pinturas entre las muchas curvas sinuosas de la carretera fue pacífico. Pitas profundas hendiduras, campos quemados. El autobús, perdón, se paró de repente, enfrente de nosotros bajo los centellantes rayos solares. Vimos con largas columnas de coches que entorpecían el camino. Dos autobuses habían chocado. Un chofer estaba gravemente herido. La carrocería estaba destrozada. Nadie se acercaba. Eran las 9, eran cuarto para las 10 de la mañana. Se rumoreaba que tendríamos que esperar hasta las 2 de la tarde hasta que viniera la policía e hiciera un informe. Me sorprendía de mí mismo por no impacientarme en lo más mínimo. Nuevos coches iban llegando en rápida sucesión. La hilera de coches en ambos extremos iban, ambos extremos se alargaba más y más a lo largo de la serpenteante carretera. Se notaba gran actividad por los alrededores. Hombres, mujeres, niños, peregrinos de todas partes de la India se aglomeraban en los muros, a los lados de la carretera, en el polvo del suelo y sobre el pendiente de la montaña. Yo andaba de un lado para otro de la carretera con Yoshi, un joven oficinista que Sri había enviado para que me hiciera compañía. Mientras esperábamos a la policía, él me contó la historia de Vamana. ¿Hasta aquí algún comentario o alguna sugerencia, algo? Ok, ¿Y tú quieres continúo. hacer comentarios de lo que estás leyendo, Prabhu, para enriquecer un poco más lo que se está leyendo? Ok, continúo. En tiempos remotos, Dios había bajado a la tierra en la forma del joven Brahmana, Vamana. En aquellos tiempos, el poderoso rey demonio Bali gobernaba los tres mundos, es decir, la tierra, los infiernos y el cielo. Tímidamente, el pequeño Vamana llegó donde el poderoso Bali y le pidió que le concediera un deseo. El poderoso rey aceptó el pedido por adelantado. Aunque el sacerdote superior de los demonios, el gurú de Bali, le advirtió. El muchacho le pidió una extensión de tierra con la que podía cubrir con la, como la que podría cubrir en 3 pasos. Vamana dio el primer paso. Sorprendido y asustado, el arrogante rey y todos los que le rodeaban vieron que el niño crecía a medida que daba el paso y creció hasta alcanzar las nubes. No quedaba ni un palmo de tierra ni un grano de arena en el inconmensurable reino de Bali. En toda la tierra y en todos los planetas estrellados que no estuviesen cubiertos por el pie del poderoso Zancudo. Vamana dio el segundo paso y ahora Bali, cuyos ojos se abrieron a la visión espiritual, vio que no solo en el mundo visible, sino también en los mundos futuros y en el cielo, no había ningún rincón que no estuviese cubierto por el pie del poderoso Zancudo. Como el retemblar del trueno, sonó la voz de Vamana desde las nubes. Bali, ¿dónde hay un poco de tierra que te pertenezca, donde yo pueda poner mi pie para el tercer paso? Oh, pon tu pie sobre mi cabeza, tartamudeó Bali temblando. Aquel hombre ignorante no sabía que ni siquiera su cabeza le pertenecía, que ella también pertenecía a Dios. Vamana puso su pie sobre la cabeza de Bali, y el roce del pie de Dios le arrebató no solo el poder y el deseo de poder, también le libró de su maldad e ignorancia. Bali fue redimido. Con inefable amor, lavó con lágrimas los pies de Dios, la fuente de todas las cosas.
Una de esas lágrimas que tocaron los pies de Dios cayó en nuestro mundo y se tornó en el río Ganges, que recorre toda la India. Desde hace miles de años, el demonio Bali ha sido glorificado en la India como uno de los queridos amigos de Dios. Esto me lo dijo Yoshi. Bueno, ahora sí voy a comentar algo. Eh, esta historia me parece que se encuentra en el Srimad Bhagavatam. Recuerdo haberla oído en una de las clases de la mañana. La verdad es que me gusta esta historia de Vamana. Y me parece que hay una serie hindú de Radha y Krishna donde precisamente también sale la historia de Vamana, cuando le va a pedir al rey Bali que le dé 3 pasos de tierra para que él pudiera caminar. Y ahí es donde crece exponencialmente Vamana. Continuamos. Los ríos y rachuelos de los profundos valles, vistos a través de la niebla del mediodía que envuelve a las planicies de la India, súbitamente asumieron un nuevo resplandor. Todos eran tributarios del Ganges. La multitud que llenaba la carretera decidió hacer algo. Un centenar de ellos tuvo la buena idea de excavar la grava de la pendiente de un lado de la carretera, la que mediante esta operación se ensanchó gradualmente. Un pequeño coche pudo pasar la multitud y la multitud lo aclamó triunfalmente. Todos corrieron a sus coches y mientras unas decenas de personas continuaban cavando y quitando tierra, hasta los más voluminosos autobuses pudieron pasar. Nosotros nos dirigimos más al norte, montañas arriba sin esperar a la policía. La brisa acariciaba mi encendido rostro y con alegría sentí el fresco que venía de la floresta. Disculpen, déjenme callar a los... Habíamos salido de un estrecho y boscoso valle para subir a una altura descubierta. Maravillado miraba a mi alrededor. En los terraplenes, en los impetuosos torrentes, en los bosquecillos de encimas plateadas y árboles de flores rojas y violetas, el terreno se inclinaba hacia un río. El arroz y el trigo crecían ahí en aquellas profundidades, hasta sobre las piedras del lecho del río. Abajo en la orilla, bajo un elevado peñasco, se veía una cabaña donde un Mahatma había permanecido durante toda su vida. El autobús se paró un minuto haciendo rechinar los frenos. El chofer se apeó con el fin de coger rápidamente un par de ramas floridas de un arbusto que se consideraba sagrado. Seguimos viajando en una compacta columna. En un lugar donde el río se ensanchaba, vimos búfalos en el agua, gigantescos árboles, tales como los que yo no había visto nunca, inclinaban sus copas sobre los techos de las cabañas. Algunos peregrinos venían hacia nosotros, muchos de ellos medio desnudos, regresaban de la fuente del Ganges. Un peregrino vestido con una manta de color anaranjado nos saludó con un gesto de la mano. Le devolví el saludo de la misma forma. Yo era uno de ellos. En peregrinaje me hacía muy feliz el que esta tierra me hubiese recibido con los brazos abiertos. Perdón, se me salió el peje. Durante el periodo de las lluvias, todos estos torrentes casi secos se llenan de agua, explicaba mi compañero. Todos los chamuscados terraplenes reverdecen. Poco después el aire se estremeció por un fortísimo trueno. El sol desapareció. El agua empezó a caer de los cielos en torrentes. Rápidamente tratamos de desenrollar la lona azotada por el viento y la atamos de ambos lados. Eso no fue suficiente. La lluvia torrencial penetraba por todos lados. Completamente empapados, nos sentamos ahí acurrucados, mientras el trueno retumbaba en la selva. La estación de las lluvias ha empezado, murmuraban los pasajeros. Ha llegado demasiado temprano. El pesado autobús, que no podía ser bien dominado, avanzaba resbalando penosamente sobre la carretera que súbitamente quedó inundada por los torrentes de las montañas, avanzando a través del agua y a través del bosque envuelto en una espesa niebla.
El secretario privado de Sri, que se había adelantado en el viaje con el fin de buscar alojamiento en Almora, oprimía contra su pecho, protectoramente, un cuadro. En un retrato de Krishna, Krishna se presentaba como un niño sonriente envuelto en la antigua palabra sagrada Om. Numerosos mundos innatos suponen las curvas de la palabra Om, pues según la fe de los hindúes, toda creación tiene origen en esta divina palabra y es mantenida por ella. Y cuando el mundo llegue a su final, todo volverá otra vez a esta palabra, en la cual Dios vive. Insaciablemente aquella tierra seca bebía el agua vital de la inundación. Capítulo 5. Swami Nityananda. Disculpen si me oigo extraño, pero tengo la nariz un poco tapada. Entonces, voy a leer un poco más lento porque me falta un poco el aire. La ciudad de Almora está situada en lo alto de la estrecha cumbre de una montaña. A ambos lados se divisa un magnífico panorama, monte abajo o sobre los grisáceos terraplenes, y a lo lejos hacia el muro de montañas en el horizonte. Pero las verdaderas montañas gigantes están siempre ocultas. Almora fue durante largo tiempo la capital del reino independiente de Kumaon. Hace poco más de 100 años los ingleses tomaron la ciudad por asalto. Ahora el Palacio de Justicia está instalado en el antiguo Castillo Real, en lo alto de un peñasco. La ciudad está repleta de jurisconsultos. El Hotel de Almora tiene un bonito nombre, precios elevados y chinches. Cuando como viajero recién llegado y no experimentado que yo era, me quejé de las chinches, muy atentamente me dijeron que más esteras, me trajeron más esteras que pusieron en el suelo. Pero Rana vino en mi socorro y en respuesta a su solicitud cortés y militar, todos estos nidos de chinches fueron aireados al sol durante todo un día. Después de esto, la situación mejoró un tanto. Frente a la hilera de nuestras habitaciones había un terraplén con una hermosa vista sobre la rocosa vertiente. Cuando el cielo estaba despejado, podían verse hacia el norte las más altas cimas de los Himalayas del otro lado de los valles. Mi habitación, por cierto, miraba en aquella dirección, pero precisamente en el exterior habían situado el lugar dedicado a las diarias necesidades de los seres humanos. ¡Maldito sistema! En vez de amar a la humanidad, empezaba a odiar parte de ella. En lugar de alegrarme a la vista de la pintoresca multitud de gentes que llenaba la plaza frente al hotel, yo me afligía a causa del ruido y de los malos olores que penetraban en la casa día y noche. Era una prueba que soportaba con mucha dificultad al principio. Con gran sorpresa mía, Sri Maharaj hasta en esta casa era feliz y conservaba su buena disposición. Se diría que él no se daba cuenta del típico conjunto musical de la región, que día tras día tocaba frente a la entrada del hotel con un infernal ruido de trompetas anunciando algún cine o alguna marca de medicina europea. Parecía que Sri no observaba nada de todo esto, pero si alguna vez algún mal pensamiento asaltaba a mi espíritu, él lo descubría inmediatamente. Silenciosamente me miraba y todo lo más hacia un movimiento reprensivo con la cabeza. Y eso era peor que un castigo. Pese al ambiente exterior, su habitación se había tornado, después de pocas horas, en un santuario tranquilo y luminoso. En Almora también constituía una dicha inefable de meditar en su presencia. Así diligentemente daba los primeros pasos hacia una completa aclimatación india, porque Nainital, por deseo de Sri, aún había vivido a la moda europea en la pensión del Parsi. El único cambio que yo había dejado de El único cambio era que yo había dejado de comer carne. Pero esto fue mucho tiempo antes de que me acostumbrara a los diferentes alimentos indios que el cocinero de Sri nos preparaba en el hotel de Almora. Una tarde el secretario de Sri me dio una carta. El yerno de Sri que me visitaba se rió. Le pregunté de qué se reía. Sri me envía cartas parecidas también, me contestó. Siempre está descontento conmigo.
La misiva contenía un consejo sencillo y afectuoso sobre mi modo de vivir. Decía poco más o menos. Regule sus comidas cuidadosamente. No coma arroz más de una vez al día. Coma muy poco por las noches. Aprenda a ser paciente y a no irritarse. Vence el temor y el nerviosismo. Piense en la fortaleza y usted se tornará fuerte. Aprenda a vivir con sencillez y aseo. No es de tanta importancia venir al lago Manasarovar y al monte Kailasa. El verdadero Kailasa yace dentro de usted mismo. Ese es su objetivo. Esas advertencias me fueron muy útiles. Lo más difícil de todo era penetrar el sentido de las palabras acerca del lago Manasarovar y del monte Kailasa. Rana también me había advertido muchas veces, con palabras o con muchos reproches. Su gurú está aquí, el verdadero maestro espiritual. Los tesoros espirituales que usted busca están aquí. Es insensato dejarlo y echarse a correr hacia arriba a las montañas. Tenga paciencia. Sri, Rana y yo estábamos sentados en profunda meditación sobre la alfombra que cubría el suelo. Yo acababa de pasar por una hora difícil. Había logrado convencerme a mí mismo de que contenerme este año de hacer el largo peregrinaje al Kailasa y al oculto reino del lago Manasarovar, al fin me di cuenta que Sri tenía razón, que físicamente yo no me encontraba en condiciones para hacer la difícil excursión. Y sobre todo, aún no estaba espiritualmente preparado. Tenía mucho que aprender todavía. En aquel momento entró un extraño en la habitación. Iba casi desnudo, con el pelo muy largo y grisáceo, espolvoreado de cenizas y recogido en un nudo en lo alto de la cabeza. Su cuerpo brillante era tan recto y musculoso como el de un joven, aunque luego me enteré que tenía 65 años. Su indumentaria estaba constituida por un estrecho taparrabos de color anaranjado. De su espalda colgaba una piel de tigre y llevaba en la mano un cetro de madera. Después de saludar a Sri y a Rana me abrazó. Sin duda usted viene al Kailasa. Le prometo que este año usted irá ahí y al lago Manasarovar. Usted vendrá conmigo. Estas fueron las palabras que pronunció aquel hombre y mi asombro no tuvo límites. Era el Swami Nityananda Saraswati, presidente del Comité de Ayuda de los antiguos peregrinajes al monte Kailasa y al lago Manasarovar. Me dijo que había sido recientemente elegido director espiritual de más de 100 años, perdón, de más de 100 millones de hindúes. En el último festival de Kumbh Mela, Hardbar, en el Himalaya, donde se reúnen más de 1 millón de peregrinos, él había sido considerado digno sucesor del gobernador de la India del Norte y ascendió al trono con todas las manifestaciones de honor. Este reino espiritual y religioso había carecido de director durante 200 años, porque nadie había sido juzgado digno del trono. Ahora, después de tanto tiempo, él era el primero a quien se daba otra vez este poder, afirmó. Y en contestación a mis preguntas me relató lo siguiente. El restaurador del hinduismo durante la Edad Media, Sri Adi Shankara, fundó cuatro centros religiosos en el norte, sur, este y oeste de la India, con el fin de fortalecer la religión y la justicia social para todos los hindúes. El dirigente de cada uno de estos cuatro centros tenía el poder espiritual y jurisdicción sobre la cuarta parte del inmenso reino de la India. Yotrimad, situado en los Himalayas, tenía las mismas atribuciones religiosas que el centro del norte. Esta plaza tiene una especie de jurisdicción espiritual sobre cierto número de provincias indias, y asimismo sobre Cachemira, Nepal, la ciudad de Kabul en Afganistán, y además el monte Kailasa y el lago Manasarovar. En un documento oficial escrito en sánscrito, él me mostró estos honores y derechos habían sido concedidos a Swami Nityananda.
El gran santo de los santos que gobierna todas las esferas de la vida espiritual, que es un gran yogi muy adentro del paso, con el poder de interpretar, explicar y efectuar la iniciación, que conoce todos los textos religiosos, a quien se le ha dado el poder de castigar las cuatro castas de Veda, los brahmanas, los kshatriyas, los vaisyas y los sudras, que tiene superintendencia sobre todos los ascetas, que tiene limitado poder para aplicar las reglas y leyes en las vidas religiosas y sociales de todos los discípulos, y cuya superintendencia y reconocimiento son requeridos ante los gobernadores de todos los estados civiles en este territorio para que puedan ascender al trono. El que es el dirigente espiritual sobre los centenares de millones de hindúes, por ello ha ascendido al trono en este reino del norte, con el fin de administrar ahí justicia social y religiosa con poder ilimitado. Igual este libro es muy, muy bonito. Nuestro Guru Maharaj pidió que lo editaran en Colombia y como pueden escuchar, habla de un peregrinaje de un devoto de Europa que hace en India y menciona cosas, por así decirlo, básicas para uno introducirse a la cultura de la India y también para nosotros que somos aspirantes a devotos de Krishna, aunque uno ya tenga tiempo o esté familiarizado con muchos términos de la conciencia de Krishna, pues siempre es bonito recordar todo esto que el devoto que escribió este libro, su experiencia, nos está mencionando aquí en esta lectura. No recuerdo en qué año se escribió el libro, pero sí ya es algo antiguo. Gracias, Prabhu. Este hombre estaba deseoso de que precisamente este año emprendiese con él el peregrinaje al lago Manasarovar. Dentro de poco será inaccesible, dijo. Viajaré de un lado para otro llevado en un palanquín, constantemente rodeado de rígidos ceremoniales exigiendo silencio y acompañado de antorchas y sirvientes. Yo iba a emprender la excursión vestido con la manta de color anaranjado usada por los peregrinos. Nityananda expresó el deseo de que me mudase al refugio de los peregrinos, el cual visitamos inmediatamente. Le sentará bien vivir entre los ascetas, esto purificará su alma, me dijo. Él hubiera querido que me quedase ahí desde aquel momento, pero Sri amablemente lo impidió. Nityananda era un dictador. Venía del sur de la India y hablaba el inglés mucho mejor que el indostano. Sus facciones se parecían más a las de un ruso que a las de un indio. Noche y día, en verano y en invierno, vestía su taparrabos de color anaranjado, con la piel de tigre echada sobre su espalda. Pero todo lo, de, pero todo lo demás desnudo, aun cuando vagaba por las cimas de las montañas. Con tal indumentaria y con el negro cetro de madera en la mano, visitó al virrey inglés y a los ministros y maharayas que incluía entre sus amigos. Nityananda en cierta ocasión había vivido una vida muy diferente. Primeramente, fue un joven y famoso abogado con una respetable clientela, luego gobernador de tres perdón, luego gobernador de tres distritos indios combinados, tan grandes como un reino europeo. Era un hombre poderoso cuando se encontró con su gurú y súbitamente decidió renunciar a las cosas mundanas, cediéndolo todo, su esposa, sus hijos, renta, posición y poder, y se retiró a la cueva de una roca para vivir como una asceta. Me dijo que durante su soledad recibió un mandato de Dios para encargarse de las dificultades sin fin relacionadas con el peregrinaje al lago Manasarovar y al monte Kailasa. Mientras permanecimos sentados en el suelo alrededor de él y de Sri, Nityananda explicó su plan. Iba a introducir la electricidad e higiene en los claustros de los lamas del Tíbet. Quería construir media docena de refugios para los peregrinos a lo largo del camino. Examinó y rechazó la posibilidad de que estos viajes se realizaran por aire. Las mesetas del Tíbet eran suaves como la superficie de una mesa, desde luego, y excelentes para el aterrizaje, pero las tormentas y las sierras interminables de montañas eran dificultades demasiado grandes.
Yo casi me estremecí cuando él exclamó enfáticamente: nadie morirá en este peregrinaje. Y añadió: yo no cederé nunca. Ante el gran atractivo de la población de Almora, me dirigí aquella tarde en un coche con mi gurú Sri Maharaj y Swami Nityananda al refugio de los peregrinos. Una estrecha y serpenteante carretera subía en la empinada cuesta adentrándose en la espesura del bosque. La última parte del camino estaba constituida por una larga escalera de piedra. Arriba en el terraplén había una media docena de peregrinos. Sus rostros, sus cuellos y brazos estaban pintados con ceniza. Nos saludaron cantando en coro, alegre y ceremoniosamente: Om, Om, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Con sorprendente potencia, el nombre de Dios y la palabra sagrada Om hacían eco por las montañas y valles, a través de las florestas y en nuestros corazones a medida que subíamos los escalones. Con el sonido a la canción se elevaba, demorándose el tono trémulamente, hasta que con la U alcanzaba su mayor potencia, y con la M le- lentamente se desvanecía. La canción, sus palabras y su melodía, el secreto que yo suponía tras ella, me fascinaba con irresistible intensidad. Llegó la hora del crepúsculo. Mientras el pacífico om del coro llegaba hasta nosotros desde arriba, regresé con frío otra vez a Almora a través de la densa oscuridad de la noche en la floresta. A la luz de un candelero empaqué mis enseres en el hotel. Al día siguiente, Sri mismo me condujo al refugio de los peregrinos. Este consistía en un grande bungalow, hermoso, pero pero en penosa decadencia, con pilares en todos los salones, el cual había sido remodelado como un ashram o casa de peregrinos. Me concedieron un cuarto para mí solo. Tenía dos ventanas y una puerta de cristales. Sri me aconsejó que tirara todas las sillas, dejando una o dos solamente. Y así lo hice. Ahora el mueblaje constaba principalmente de una mesa y una alfombra muy sucia en el suelo. Me enteré que Sri pensaba marcharse dentro de pocos días y que tal vez no volvería durante algunas semanas. Cuando mi maestro se despidió y la brisa de la tarde murmuraba en la copa de los árboles alrededor de aquella extraña casa, me di perfecta cuenta de esto. Por primera vez estaba completamente solo. Bueno, ya son las 9:53 minutos. No sé si tengan algún comentario, alguna sugerencia, alguna queja. No, Prabhu, está muy interesante y está muy bonita todo lo que nos describe, ¿no? En su peregrinaje de este devoto. Gracias, madre. Hare Krishna. Sí, Haribol Maharani. yo creo que es muy, muy importante, muy interesante, porque así como dice Prabhu Valmiki, finalmente es una visión occidental la que nos está llevando a este mundo hindú, ¿no? Ah, realmente yo siempre he dicho que México o los mexicanos, como tenemos una historia igual muy mística, entonces no nos cuesta tanto trabajo poder introducirnos. En provincia también, aquí en México, la gente también es muy llena de espiritualidad, es muy Ujú. sencilla, es humilde y también es muy humana, muy respetuosa y realmente, pues, a uno como mexicano en India, además de que sí nos parecemos, estamos chaparritos, morenitos y tenemos una situación un poco similar también en el lenguaje, porque así como aquí en México tenemos varias lenguas indígenas, allá ellos también tienen muchos dialectos. En sí, ellos nos ganan en dialectos. Pero, como cultura, pues nosotros podemos oír a las personas,
que se comunican en náhuatl, en otomí, y pues no nos sorprendemos porque sabemos que son sus dialectos, ¿no? Sus idiomas naturales, ¿no? Y cuando llegas a India, pues obviamente no sabes ni hindi, que ese no es un dialecto, pero pues uno puede eh, pues estar como un poquito más en relación con ellos. A mí me gusta el libro porque efectivamente esta persona que además es inglés y tiene otra cultura, pues realmente el choque es más grande, pero nosotros que podemos hablar con las manos, los mexicanos, o sea, yo creo que no nos cuesta trabajo. Por ejemplo, en lo personal no sé hablar bien inglés y sin embargo, la gente, por ejemplo, pensaba que era hindú, hasta me regañaron porque ahí yo dije que no era hindú. Y es esa parte, ¿no? Que nosotros no estamos tan, no es, el choque no es tan grande, porque, porque sabemos que la gente, es humana, tiene a Dios en el corazón, y entonces hay como esa comunicación. Así que el libro es muy bonito, y yo creo que ahorita que usted lo está leyendo y aquí en México, no nada más nos recuerda los pasatiempos de Krishna, sino también podemos de repente identificarnos cuando nosotros vamos precisamente a otro estado de nuestra república y tienen, o sea, pues tienen otras religiones, ¿no? Y uno es respetuoso a las religiones, respetuosos a su cultura, respetuosos a sus creencias, ¿no? Porque aquí en México, pues muchos son católicos, pero de todos modos tienen que ir los concheros o tienen que ir, tienen que hacer yantras, tienen que hacer rituales, y para nosotros eso es sagrado. Y eso es como también lo ven allá en India, ¿no? Así que es muy bonito, es muy agradable estar oyendo esta parte de un, de una persona que quiere ser devoto y de que se está entregando cada vez más a Krishna. Gracias, Haribol. Gracias, Maharani. Justo ahorita que mencionaba esto de las culturas indígenas de América, y sobre todo de las de México, me acordé de que hace años vi un video, sesentero, cincuentero, no me acuerdo, de cuando de cuando los arqueólogos fueron al estado de México, no me acuerdo a qué parte, y desenterraron un Tlaloc, una deidad de Tlaloc. Y esa deidad de Tlaloc ahorita se encuentra en el Museo de Antropología e Historia. Pero los indígenas de ahí, que todavía lo seguían venerando, se ven sus caras como lloran, cómo se van, cómo están tristes porque les quitaron a su Tlaloc. Y los arqueólogos pues nada más lo veían como una pieza arqueológica sin mucho valor espiritual. Ya, ya, ya ven que en esa época, y bueno, todavía hasta ahorita, hay mucha gente empirista, atea, que no cree en nada, que solo cree este, en lo que puede tocar, en lo que puede percibir directamente. Que para mí, pues, sé que voy a sonar un poco ofensivo, pero es bastante idiota, ¿no? Eh, Porque para mí tiene mucho más peso lo que diría Gurudeva en, en alguna de sus conferencias de ahora que vino a México, que, que decía, bienaventurados sean los que creen en lo que ven, pero más bienaventurados sean los que creen en lo que no ven. Y y curiosamente el Museo de Antropología e Historia, regresando a lo de Tlaloc, tuvieron que recrear ese Tlaloc que se llevaron para llevárselo a los indígenas de ahí. No sé qué les pareció esta anécdota.
Bueno, pues hablando de Tlaloc, ese que está enfrente del Museo de Antropología, yo todavía tengo conocidos que cuando vienen, pues las gentes que vienen de otros estados, pues cuando vienen a la Ciudad de México, pues van a la villa, ¿no? Por supuesto, a dar Ajá. gracias a la Virgen. Pero yo tengo conocidos que van a tomarse fotos con sus nietos, acompañados de sus nietos, frente a Tlaloc, porque él Wow. es un dios, ¿no? Un dios verdadero. Así que a ver si voy a tratar de contactarme con ellos, porque la última vez que los vi, el señor muy feliz me enseñó la foto de él con sus nietos enfrente de Tlaloc, de Dios Tlaloc. Así que es para que vean, ¿no? O sea, en México esa espiritualidad, por supuesto que existe. Entonces, por Aquí, eso es bonito. Y también hay que ver, ¿no? Que para ahora que vayamos a India, para que pronto vayamos a India, también tenemos que limpiar un poquito nuestros ojos y nuestro corazón, porque tenemos que sacar esa espiritualidad. Esta persona está hablando precisamente de todas estas cosas físicas, ¿no? De estas cosas, de estas paredes de varitas, de estas canalitos de drenaje en la calle. Y pues a lo mejor aquí en la ciudad no lo hemos vivido tanto, pero en provincia se vive y no por eso esos lugares son feos, al contrario, son muy bonitos. Y cada lugar guarda cierta situación. Y hay algo muy especial también aquí en México, y es que, pues, no sabemos por qué, pero a todos desde antes nos han enseñado que nos bañamos diario, nos lavamos las manos, nos lavamos los dientes. Entonces, México es muy limpio, y yo les tendría que decir que en India también las personas son limpias. ¿Por qué? Porque tenemos que presentarnos ante Dios limpios, aunque sea materialmente, ¿no? Por algo tenemos que empezar. Así que sí, a ver si les puedo conseguir yo la foto de mis conocidos, por lo menos para que vean, porque ese fue un orgullo, ¿no? Es así como una mamá que nos enseña la foto de su bebé. Este abuelo me enseñó la foto de él con sus nietos frente a Tlaloc. Bueno, Harry. aquí nos dice la madre, Lalita Libertad, que lo encontraron en San Miguel de Coatlinchán, Estado de México. No recordaba el lugar, pero sí, es cierto. Muchas gracias por el dato. Este, ¿Alguien más que quiera comentar algo o vamos despidiéndonos para prepararnos para mañana temprano? Recuerden que mañana tenemos clases de Srimad Bhagavatam. Ahora le toca a la Maharani Sachimata. Este, es a las 6 de la mañana, así que no falten. Eh, y les recordamos como un comercial de- del templo Radha Kunya Vihari que el domingo va a haber una fiesta de disfraces eh, por Día de Muertos. Espero que nos acompañen y espero que tengan sus disfraces o se inventen uno. No, yo me tuve que inventar uno del señor Nrisimha. Este, a ver si pueden asistir, va a estar muy bonito. Si quieren pueden disfrazarse de Tlaloc, de Coatlicue o de Mictlantecutli, de lo que gusten, o de alguna deidad védica, de Kali, de Shiva, de Durga, qué sé yo.
Ay, muchas gracias. Ahí vamos a estar. Vamos Perfecto, a comparar las culturas, hacer un análisis del sincretismo. así es. Bueno, muchas gracias por asistir. Para los que no vieron esta clase, recuerden que esta clase se sube a YouTube y ahí la pueden estar viendo cuando gusten. Y, y para los que están presentes y para los que no están, recuerden que tenemos todas estas clases los martes a las 9 de la noche. Para los que quieran asistir a estas clases, solo pidan, pueden pedir el enlace de Zoom a a la Madre Minakshi o al Prabhu Valmiki y ellos con gusto se los pasarán. O si no, conmigo también pueden pedírmelo. Muchas gracias. Hare Krishna. Tengan una bonita noche. Sueñen con Krishna. Ay, Haribol. Haribol. Hare Krishna.